Bueno, gracias a todos por venir. A los que no os gusta el fútbol, os lo agradezco mucho, el voto de confianza y sé que por ahí hay varios. Y a los que les gusta, porque no estáis viendo la final de la Europa League, que la estoy contraprogramando. Así que espero que os merezca la pena. ¿Por aquí? ¿Se oye bien? Sí, se oye perfecto. Vale, entonces, yo voy a hablar, la charla la voy a estructurar en dos partes. La primera, bueno, realmente a mí Alberto me pidió que hablase de fútbol y matemáticas, que contase lo que me diera la gana, porque sabe que me gusta mucho el fútbol y me gusta mucho la matemática. Entonces al principio voy a contar un poco de la relación entre estos dos temas, aparentemente tan alejados, me dedicaré un ratito, y luego me dedicaré a tratar de convenceros de que de verdad hay una relación entre Guardiola, un cierto tipo de hongos, y los trenes de cercanías. Entonces, bueno, pues matemáticas y fútbol. ¿Qué es lo que distingue? Yo soy matemático profesional. Entonces, ¿qué es lo que distingue a un matemático? El matemático normalmente se le ve como el tío que está en su despacho allí encerrado con una fórmula rarísima, mientras que yo realmente lo que no distingue, hay algunos que son así, hay algunos ejemplos. Pero yo creo que lo que realmente distingue al matemático es su curiosidad. Somos gente que realmente, cuando nos hacen una pregunta, nos ponemos frenéticos porque queremos saber la respuesta y queremos saber la respuesta correcta, además. Y tenemos una idea clara y discutimos mucho sobre qué es correcto y qué no es correcto. Entonces, es un poco el espíritu del matemático, en mi opinión. Y las matemáticas, pues, lo que intentan es responder preguntas sobre la realidad y luego predecir a partir de las preguntas, de las respuestas que hayamos conseguido dar. Eso por un lado. Por otro lado, el fútbol. El fútbol es un juego que empezó a hacerse popular a finales del siglo XIX, se hizo el más popular de todos los deportes y tengo mi opinión sobre por qué. Si a alguien le interesa, podemos hablar algo de ello con una buena copa en la mano, pero no voy a hablar de eso en la charla. Lo que sí quiero decir es que el fútbol se ha convertido seguramente en el gran fenómeno global de nuestro tiempo. Se extiende a los 5 continentes, a gente pobre, a gente rica de todas partes. Y como es un fenómeno tan complejo, pues abarca, digamos, muchas ramas de conocimiento de la realidad. Aquí pues algunas, economía, sociología, turismo, política, demografía. Y todas estas ramas pues generan muchísimas preguntas. Y ya os digo, los matemáticos lo que queremos es contestar preguntas. Como el fútbol nos gusta a tanta gente, a muchos somos matemáticos y entonces nos hemos dedicado a contestar preguntas sobre el fútbol. Dar modelos, intentar hacer predicciones, etc. Entonces voy a empezar, como os digo, a ver algunas ramas concretas de las matemáticas que tienen cosas que decir sobre el fútbol, con algunas preguntas que yo creo que son más o menos naturales. Por ejemplo, ¿cuál es el diseño óptimo de un balón? Todos sabemos que un balón esférico, que aproxima una superficie, que es el objeto por antonomasia de la geometría. Por ejemplo, ahora se está debatiendo mucho sobre cómo debe ser el filo de un balón, cómo debe ser la superficie, la parte diferenciable que le diría a un matemático. Porque eso es lo que determina la trayectoria cuando el futbolista le pega la patada. Trayectoria es otro concepto geométrico, y hay mucha gente trabajando en esto. Otra pregunta de tipo geométrico. ¿Dónde debe situarse el tiro para no equivocarse en el fuera de juego? Es una pregunta sobre posiciones. Es una pregunta sobre líneas, sobre puntos. De hecho, la FIFA tiene grupos de trabajo dedicados a este tipo de temas para tratar de disminuir el número de errores arbitrales. Y aquí estamos utilizando invariantes de tipo geométrico. Más cosas. Por ejemplo, aquí tenemos un par de mapas, estos son los que veáis fútbol de vez en cuando. Por ejemplo, el Champions League ahora siempre se hace, son mapas de lo que está ocurriendo en un partido. Por ejemplo, el diagrama de arriba es un diagrama de pases de Toni Kroos, de cuando jugaba en el Bayern Múnich, que muestra todos los pases que dio durante un partido con su dirección correspondiente. Mientras que lo de debajo es un mapa de calor, es por dónde se movió el equipo, en este caso el Real Madrid, el partido contra el Napoli en el año pasado. Para obtener este tipo de información, que luego es de mucha ayuda a la hora de la comprensión del juego, hace falta muchísima investigación en Big Data, porque están entrando muchísimos datos a la vez y hay que gestionarlo. Y análisis de redes, por cuanto se puede considerar un equipo una red, donde los pases van estableciendo conexiones entre los nodos. Es un tema que trataremos en la segunda parte de la charla. Más cosas. Lo que os gusta el fútbol y tengáis ya muchos años a la espalda, como yo, recordaréis cuando el que ganaba se le daban solamente 2 puntos, ahora se le dan 3. Eso fue una iniciativa de un periodista inglés que era muy listo, aunque estaba un poco chalado, que se llamaba Jimmy Hill, que impidió que dándole 3 puntos al que ganaba, los equipos se irían más al ataque y la táctica mejoraría y mejoraría el espectáculo. Y la idea es que con teoría de juegos, que la ha mencionado antes José Antonio, se puede probar de modo riguroso eso que dijo Hill, que la victoria por 3 puntos es un incentivo que funciona para que los equipos
equipos ataquen más, para que las tácticas sean más ofensivas. Aquí tenéis el juego, que es una mezcla de matemáticas y economía. Más cosas. ¿Cómo influye la televisión en los resultados de los partidos? Parece que la televisión como un testigo, ¿no? Es algo que nos transmite la información. Pero tiene una influencia enorme. Por ejemplo, en un trabajo que hice junto a dos profesores que están en Inglaterra ahora, Pantena y David Forrest, estudiamos lo que había ocurrido cuando se pagaron en el año 96 unos derechos de televisión monstruosos en España, un aumento tremendo de la cantidad que se gastó en fútbol, y cómo influyó eso en la competitividad de la liga. Curiosamente lo que hizo eso fue que los equipos que estaban justo detrás de Barça y Madrid, que eran siempre, subieron muchísimo su nivel competitivo, porque pudieron comprar muchos jugadores buenos, y el nivel de competitividad subió, con lo cual la liga subió muchísimo de nivel. Eso fue una influencia directa de la televisión. Otra influencia de la televisión, esto me enteré hace poco, es que en los años 80, cuando algunos partidos se televisaban y otros no, los equipos que tenían que remontar un resultado adverso en casa luchaban como locos para que no se televisasen los partidos, porque si el partido no se televisaba podían dar más leña, podían hacer más entradas y podían hacer un fútbol mucho más violento. O sea que realmente sí hay una influencia de la televisión. Y luego, ¿es eficiente echar una entrada en de temporada? Son dos preguntas como hay millones. Pues la pongo porque también trabajamos en ello, en entrenadores argentinos, y llegamos a la conclusión de que, por lo menos en Liga Argentina, en los últimos 30 años, echar a un entrenador era muy poco eficiente. Solamente se conseguía una pequeña mejora del rendimiento en los primeros partidos de casa. Y la gracia de hacerlo con modelos estadísticos y econométricos, por lo que estoy hablando de esto, que podemos cuantificar exactamente cuál es la mejora de modo numérico. Entonces es una cosa interesante. Y la última aplicación que quería contar, pues es lo que piensa mucho una persona de la calle cuando dice matemática. ¿Me puedo hacer rico apostando? ¿Me puedo hacer rico con las quinielas? ¿Me puedo hacer rico con las apuestas deportivas? Hombre, pues yo creo que hacerse rico nunca es fácil, porque si fuese fácil todo el mundo sería rico. Pero sí creo que es verdad que con bastante trabajo, dedicación y estudio se puede conseguir ganar dinero con apuestas de una manera periódica. Periódicamente se puede ganar dinero. Y eso se hace pues, utilizando probabilidad y combinatoria. De hecho, por ejemplo, nosotros desarrollamos un modelo que acertaba resultados de Champions con una probabilidad del 70%, pero aún así, como es el 70% más probable, daba poco dinero. Hay muchos modelos por ahí realmente sobre esto. Vale, bueno, esto es un poco para contaros que realmente hay muchos campos donde pueden relacionarse matemáticas y fútbol. Ya voy a entrar en la pregunta que realmente me interesa, en la que tiene que ver con los hongos y los trenes y tal, que es ¿qué distingue las estructuras ganadoras en un equipo de fútbol? Ahora cuando estoy hablando de estructura de un equipo, estoy hablando de una estructura del 11 que salta al campo. Estoy pensándolo desde el punto de vista deportivo. No estoy pensando en el club como ente económico, social, estoy pensando en los 11 tíos que llegan ahí y se pueden pegarle patadas al balón. ¿Qué importancia tiene la estructura? Quería hablar de esto también porque lo que voy a contar realmente es un estudio que ha hecho un matemático de Uppsala, David Samper, luego al final pondré la referencia, y lo que utiliza básicamente es teoría de grafos. Y la teoría de grafos está en el mundo de la geometría y la topología, que es a lo que yo me dedico, y entonces me hacía ilusión poder contaros algo que tuviera que ver más con lo que yo llevo un poco más en el corazón. Entonces, por cierto, para quien no sepa qué es la topología es la parte de la matemática que estudia las demostraciones, las deformaciones continuas. Nada que ver con la topografía, habrán confundido con un topógrafo 200 veces en mi vida, son dos cosas completamente diferentes. Topología es hablar siempre de continuidad. Entonces, vamos a ir a este tema un poco empezando por el principio. Hay una pregunta que está presente siempre en los debates futboleros, que es ¿qué es más importante? ¿Que los jugadores sean buenos o que la táctica sea correcta? Como todas las preguntas que generan debate, no hay una respuesta de sí o no. O sea, tienes que tener una buena táctica que aproveche los jugadores que tienes o tienes que comprar jugadores para una táctica concreta. Sin embargo, sí es verdad que con el auge de la televisión, una de las dos visiones, una de las dos respuestas se impone muchísimo a la otra, que es el público, el pueblo, normalmente cree que lo importante son los jugadores. ¿Por qué? Primero, porque la televisión, cuando ves un partido por televisión, no ves todo el campo, no ves la estructura completa, solamente ves lo que está cerca del lado. Entonces, eso te quita mucha perspectiva global. Y segundo, porque la gente que le gusta el fútbol muchas veces no ve poder ver un partido entero porque un partido es largo, y entonces lo que ven es un resumen. Y lo que ven en el resumen son solamente los goles, los penaltis, los fueras de juego, y entonces tampoco tienes una perspectiva global de la estructura. Entonces, por poner un par de ejemplitos que alivian un poco el asunto, pues en el partido que jugó hace poco el Real Madrid con la Juventus, que fue en el segundo tiempo, los centrocampistas hicieron un trabajo muy interesante desde el punto de vista estratégico, fue un gran partido, pues
realmente de lo que se va a acordar la gente cuando piensa en este partido va a ser esto. La chilena que se marcó Cristiano Ronaldo, que fue una auténtica barbaridad, pero es una simple acción individual. O visto desde el punto de vista negativo, en la siguiente ronda el Madrid jugó contra el Bayern, un partido que también tuvo unos errores tácticos grandes de Zidane y aciertos del entrenador del Bayern, Heynckes, de lo que se acuerda uno, bueno, un sin antimadridista de la mano de Marcelo, pero en general esto es difícil de olvidar también. Uy, perdón, me he ido donde no debía. Ese balón que va, el portero que sale ahí a por uva y encima que marca, ¿no? Entonces se focaliza la derrota en el portero, en el error del portero. Y es algo que es globalmente es incorrecto, porque es importante saber cómo se ha llegado a esa situación. Es importante saber la estructura del equipo que nos lleva a esa situación. Entonces, de hecho se empieza a hablar de estrategia en el fútbol desde el principio. Bueno, desde el principio no, porque al principio no había fuera de juego y el aspecto de un campo era más o menos este. Un pelotón de gente ahí en el área, balones, patadas, y a ver si entraba de alguna manera en algún momento. Pero alguna mente lúcida, que no se sabe quién es, se le ocurrió el fuera de juego. Se le ocurrió decir, no os podemos estar en mogollón. Como máximo, entre el atacante y en la línea de meta contraria, tiene que haber 3 jugadores. Eso fuera de juego antiguo. A partir de ahí empezaron a surgir las tácticas que nos sirven, como 1-2-7, que es un defensa, 2 medios y 7 delanteros, o 2-6. El fuera de juego se estableció como el actual, digamos, con solamente 2 defensas en 1925, y desde entonces el fútbol apenas ha cambiado. A nivel de reglas, a nivel de enfrentarse al planteamiento del juego, apenas ha cambiado. Lo único que cambió un poco fue la regla de que el portero no podía tocar el balón con la mano cuando le llegase un pase de un rival. Entonces, mi idea es, vamos a hablar un poquito de algunas tácticas que se han mostrado poderosas en algunos equipos famosos. Voy a hablar un poquito de Hungría del 54, el equipo llamado los Magiares Mágicos, el Inter de los años 60, que ganó 2 Copas de Europa seguidas, el Liverpool de los 70, que ganó 4 en varios años más o menos cercanos, y el ejemplo que va a ser paradigmático, que es el Barcelona de Guardiola de los primeros años. Ya está Guardiola, los otros los 3 que vienen pronto. Entonces, para hacer el análisis vamos a ver un poquito de matemáticas. Lo que vamos a ver es un sistema a partir de grafos para definir la estructura de pases de un equipo. Para ello necesitamos algunas definiciones de teoría de grafos, que creo que no son difíciles, para los que no seáis matemáticos, y las vamos a recordar ahora. Un grafo básicamente es una serie de vértices y una serie de aristas que unen los vértices. Aquí abajo tenemos el famoso grafo de los puentes de Keynes, de Euler. Luego el grafo se le puede decir que tiene pesos si a cada arista le ponemos un numerito, pesos en las aristas. Y eso, por ejemplo, nos sirve para tratar muchos problemas diferentes. En el caso nuestro concreto, esos numeritos lo que van a ser es distancia entre 2 futbolistas del mismo equipo. Y la longitud del grafo es la suma total de los numeritos, la longitud del grafo con peso. Luego, un grafo se dice conexo si a 2 vértices siempre hay un camino que los une. O sea, por ejemplo, si tratamos este grafo como uno solo, no sería conexo, porque no podemos pasar de la componente izquierda a la componente derecha. Y un árbol es un grafo conexo sin ciclos. Un ciclo pues, es salir de un vértice, por ejemplo, en este ejemplo, sales de B, te vas a E, te vas a D y te vas a B, y has hecho un ciclo. Entonces, no vamos a permitir ciclos en los árboles. La definición de árbol no permite ciclos. Entonces vamos a definir lo que se llama un árbol de expansión mínima, que va a ser la herramienta clave que vamos a utilizar para montar nuestra red de pases. La idea es la siguiente. Yo tengo un grafo cualquiera y dentro de ese grafo hay árboles. Entonces voy a seleccionar árboles que me cumplan las siguientes condiciones. Primero, que contenga todos los vértices, que conecte a todos los vértices. Y segundo, que de entre todos los árboles que cumplen eso, este tenga longitud mínima. Que la suma de sus pesos sea lo mínimo posible. Eso lo llama el árbol de expansión mínima. No tiene que ser único en general, pero en los casos en que nosotros vamos a tratar podemos considerarlo único. Y luego una última definición que vamos a usar, ya no vamos a agobio más los que no sean matemáticos, ya hablamos otro poquito de fútbol, es la del grafo completo. Grafo completo es el grafo que tiene una serie de vértices y luego todas las aristas posibles entre los vértices, siempre que no haya aristas dobles o triples. ¿De acuerdo? Entonces, armado con esta artillería de grafos, vamos a definir nuestro modelo de red de pases para cada uno de estos equipos que os he dicho. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La idea es la siguiente. Vamos a considerar, tener en la cabeza la formación inicial, que además las formaciones iniciales la han sacado un libro que os recomiendo, Jonathan Wilson, sobre historia de las tácticas. La formación inicial sobre el grafo completo con las distancias entre los futbolistas en la formación inicial. Entonces lo que hacemos es, ahí seleccionamos el árbol de expansión mínima.
Luego, nos olvidamos de las aristas de ese árbol de expansión mínima y buscamos el árbol de menor longitud que no contenga ninguna de esas aristas. Y luego unimos los dos grafos. Eso es para dar una idea de cercanía entre los futbolistas, de cercanía en la red de pases. Entonces, a partir de este modelo, que hay algoritmos que lo hacen sin mucho problema, vamos a empezar a ver un poquito cómo fueron las tácticas de estos cuatro equipos. Por ejemplo, el equipo este de Hungría, que se considera uno de los mejores equipos de la historia del fútbol, para eso nos sale esta formación y hay varias características en las que quiero que os vayáis fijando. La primera es que es bastante simétrico, ¿de acuerdo? Bastante simétrico, tiene un eje de simetría vertical, se escapa un poquito el medio centro, que era Modric, el cerebro, que jugaba más a la derecha que a la izquierda, pero era básicamente bastante simétrico. Luego tiene bastantes ángulos pequeños, lo cual no es deseable desde el punto de vista de optimización, como veremos un poco más tarde. Y hay un detalle que es el clave, que es el punto que está arriba, pero no en la línea de arriba, sino justo debajo. Este era el futbolista que he hecho aquí retratado, y de Putin. Y la gracia era que en esa época se jugaba siempre con una línea de 5 delanteros, y los defensas marcaban a los delanteros. Pero estos tíos se fueron a Londres a jugar contra Inglaterra cuando Inglaterra no había perdido nunca un partido en su casa. Y el entrenador Sever tuvo una idea genial. Y Del Putti, que era delantero, le dijo, juega un poquito más atrás. Échate unos metros más atrás y distribuye el juego, porque era muy bueno pasando el balón. Y destrozaron a los ingleses con esa innovación. Les ganaron 3-6, los periódicos del día siguiente hablaban de hombres contra niños, y desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista de los grafos, lo que había introducido un nuevo nivel, un nuevo escalón. Esa introducción de un nuevo escalón dejó planchado a los ingleses. Esto respecto al primer... Estos no ganaron el campeonato del mundo porque se les no gusta. Luego, hablamos del Inter de los 60. El Inter de los 60 era un equipo duro, que ganó 2 finales de Copa de Europa seguidas. Como podéis ver, es una formación que no es muy simétrica. Bueno, tiene un poco de simetría, pero no es muy simétrica. Llama mucho la atención que a la izquierda haya una arista que no tiene su reflejo en la derecha. Esto se debe principalmente a que este equipo no confiaba en el pase corto. Era un equipo cuya manera de jugar era meter cuando alguien se metiera en esa red que hay ahí dibujada, normalmente perdía el balón y lanzaba al equipo hacia adelante de 3 maneras. O bien con un pelotazo largo, para lo cual la red de pase no sirve para nada, o bien porque aquí a la izquierda, la lista de la izquierda, es la que recorría Facchetti, lateral izquierdo, que fue el primer lateral izquierdo moderno, una especie de Roberto Carlos de la época, y o bien el punto central que está justo detrás de un delantero, que es Luis Suárez, que era el hombre que movía el equipo. Era el único en cuyos pases confiaban con regularidad. Entonces, un esquema menos simétrico, porque no se buscaba una red de pases tan cortos, pero que dio ciertos resultados. En el extremo opuesto tenemos el Liverpool del final de los 70, principios de los 80. El ideólogo fue Bill Shankly, que buscar frases de Bill Shankly en internet es una de las cosas más divertidas que puede hacer una persona. Y Bob Paisley, que es el que siguió su legado después de que Shankly muriese. Y como podéis ver, es un esquema muy simétrico, al contrario que el del Inter o el de los húngaros. Es muy rígido, es una estructura con triángulos rectángulos. Se debía a que el Liverpool quería juego de pases, pero los jugadores que tenían el centro del campo y la defensa no eran muy buenos técnicamente. Entonces necesitaban un esquema sencillo de juego. Hay ángulos medianamente grandes y no hay realmente un escalonamiento. Hay las 3 líneas y poco más. ¿Ok? Entonces vamos a ver lo que en general se considera la opinión futbolística ha sido el culmen de la perfección táctica o de la perfección futbolística, que ha sido el Barça de Pep Guardiola de sus primeros años en el Barcelona. El esquema habitual que seguía era esta especie de estrella que cumple varios principios. El primero es que tiene muchísima simetría. Hay muchos ejes de simetría, lo cual hace que los jugadores tengan muchísimas posibilidades de pase en diferentes sentidos. Luego, en general, los ángulos son muy grandes. Uno puede encontrar muchos ángulos obtusos, que esos son los que hacen que las regiones se puedan distribuir, la región que controla un jugador se distribuya de modo racional. Y también hay un escalonamiento claro. El portero, los defensas, el medio centro, los interiores, el media punta o falso delantero y los 2 extremos delanteros. Estas 3 cualidades, que las he enumerado aquí, son las que, practicadas por unos jugadores que realmente sabían utilizar ese esquema, convirtieron al Barça en una auténtica apisonadora que lo ganó todo y se convirtió en una referencia. Entonces, dado que esta es una red que parece tan buena, tan óptima, tiene tan buenas propiedades, lo que uno se pregunta, un matemático, típica pregunta de matemático, se pregunta es:
este modelo, este tipo de red con estas propiedades, ¿se ve en otros contextos? ¿Aparece de modo natural en algún otro lado? Pues ahí es donde van a aparecer nuestros amigos los trenes y también nuestros amigos los hongos. Entonces, respecto a los trenes, podemos plantearnos el siguiente problema. Tengo una ciudad, tengo diferentes puntos, los quiero conectar con una vía de tren. ¿Vale? Entonces, quiero que el sistema me siga por lo menos, tenga dos propiedades. Primero, que todos los puntos estén conectados, que el grafo sea conexo. Y segundo, que dentro de esos grafos conexos sea de longitud mínima, para gastarnos lo menos posible en las vías y para que se tarde lo menos posible en llegar de un sitio a otro en media. Entonces, si miramos una versión muy sencilla de este problema, con 4 puntos, pues tenemos aquí 3 posibles opciones. La primera, que es con esas 3 aristas, la segunda en aspa y la tercera a la derecha. Si calculamos las longitudes, tomando como referencia que entre los puntos haya distancia 1, hay longitud 3 total a la izquierda, longitud 82 en el medio y longitud 73 a la derecha. Desde el punto de vista que estamos hablando, el óptimo es el dibujo de la derecha. Y daos cuenta de las características que tienen relacionadas con las de antes. Los ángulos son grandes, son ángulos obtusos. Hay un escalonamiento, hay un nivel en el medio de los puntos que estamos mirando, y hay por lo menos 2 ejes de simetría fáciles de ver, uno vertical y otro horizontal. Entonces recoge ese tipo de características que estamos viendo que son deseables en una red óptima para según qué objetivos. Aquí podéis ver los casos de 5 y 6 vértices, que no son intuitivos, es bastante curioso. Y ahora vamos con nuestro segundo ejemplo. Ahí tenemos al hongo. El hongo se llama Physarum polycephalum. Estos días he estado leyendo sobre él y es una maravilla, es un mundo en sí mismo, a pesar de su pinta desagradable. ¿Y por qué nos interesa? Bueno, es un organismo que en principio en reposo son organismos unicelulares que viven juntos. Pero la gracia que tiene esto en nuestro contexto es que cuando hay comida cerca, se juntan, funcionan como un organismo colectivo del tipo que ha dicho José Antonio antes, y montan redes para llegar a la comida y comunicarse y llevársela de un lado a otro, poder llevarla de un lado a otro. Entonces, ¿por qué es interesante esto para nosotros, aparte de por la red esa que aparece ahí? Pues porque lo vamos a relacionar con otra cosa que tiene en principio bastante poco que ver, como es el método de Tokio. Ahí tenemos el método de Tokio, que es uno de los más grandes del mundo. Entonces, si miramos una zona concreta del metro, de la red de metro, pues el mapa tiene aproximadamente este aspecto. Este mapa, si uno, bueno, por supuesto no tiene una simetría global porque hay muchas estaciones, pero hay muchos de los polígonos que se forman que sí que son simétricos. Mirándolo también hay bastantes ángulos grandes y por supuesto escalonamiento porque son muchísimos puntos. Entonces, esto es lo que diseñaron los ingenieros de un modo eficiente según los criterios que hemos visto antes. Conectamos todas las estaciones e intentamos gastar pocos kilómetros de vía. ¿Qué tiene que ver esto con los hongos? Pues resulta que algún tío, un investigador japonés, Nakagaki, zoólogo, que se le ocurrió pensar si realmente este hongo, que yo os digo que es espectacular, tendría implementado de alguna manera maneras de optimizar los caminos para ir de un lado a otro, para ir a buscar comida. Entonces el experimento que desarrolló fue, hizo un modelo a escala del metro de Tokio, puso en placas de Petri fragmentos de avena en cada una de las estaciones y soltó al horno en el medio. ¿Y entonces qué ocurrió? Ocurrió esto. Ocurrió esto. Como podéis ver, pues ahí van llegando primero van llegando a la comida, a las estaciones. Se van acercando poco a poco a todas. El proceso global creo que para redes un poco más grande puede llegar hasta 2 minutos de expansión. Y luego fija los caminos óptimos para el desplazamiento de la comida. Así que ahí tenemos la red. Si la dibujamos, pues da cuenta. Lo de la izquierda es lo que ha diseñado el MOO, lo de la derecha es lo que diseñaron los ingenieros. Un poco como para pensarse en contratar al MOO.
Es realmente llamativa la semejanza que hay entre los dos modelos. Y además hay otra cosa muy curiosa, es lo que pongo aquí abajo, que es que las diferencias no son diferencias aleatorias, no son diferencias inexplicables, son redundancias, son caminos extra que traza el Mo para, en caso de que se corte la red en algún sitio, poder llevar comida de un lado a otro por otro lado. Redundancias que no serían tan necesarias en el metro cuando las calcularon los ingenieros. ¿Vale? Entonces, bueno, pero habrá convencido de que al menos un poco de relación hay entre lo que no era solamente un truco para atraer público, el título. ¿Tengo tiempo, Alberto? Sí. Vale. Pero, sobre todo si te pones ahí. Vale. Me vengo arriba, subo abajo. Sí, literalmente. La última vez que me veas ahí, tarjeta roja. Bien, pues como tengo todavía un poquito de tiempo, voy a profundizar un poco en el modelo del Barça. Que aquí me puede mi corazón matemático futbolero porque yo soy del Madrid y estoy hablando de lo bueno del Barça. Pero es que realmente el equipo de Guardiola fue una cosa fuera de lo común. Entonces, ahí. Vamos a ver un poco una cosa que también contó ayer Carmen, habló un poquito Carmen de ello, de los diagramas de Von Oroi y de los triángulos de Delaunay, que son dos herramientas de tipo geométrico topológico que tenemos a los dos individuos. Por cierto, Delaunay era ruso y afrancesó su nombre, se llamaba Delaunay en realidad. Una tontería contra cualquiera. No. Era descendiente eso. De uno de los de la gran armée de Napoleón. Y por eso se cambió el nombre, es verdad. Sí. Pero su nombre era ruso, era Delaunay. Sí. Sí, es verdad, tienes toda la razón. ¿Qué? Sí, es verdad. ¿Qué tiene que ver estos señores con el Barça de Guardiola, como quería decir? Pues antes de dar dos definiciones matemáticas, que espero que os he dado hasta ahora. Una cosa que no había dicho, dos cosas que se me han escapado y quiero decirlas antes de seguir adelante. La primera, que las ideas matemáticas, que no son matemáticos, que hay algunos que sé que lo son y para vosotros esto es fácil, pero para los que no lo sois, las ideas de los grafos aplicadas ahí son simples pero profundas. Me están dando la idea de una estructura que no es fácil de identificar a primera vista. Y lo segundo, que estos conceptos, de lo que estoy hablando de manera un poco loose, un poco suelta, de simetría, de escalonamiento, de ángulos y tal, todos esos son perfectamente formalizables desde el punto de vista matemático. Las simetrías siempre pueden entenderse en función de grupos o de isomorfismos. Y los escalonamientos se pueden entender en función de niveles en los grafos. O sea, todo eso tiene una definición rigurosa en matemáticas. ¿De acuerdo? Tendría que no se me olvidase decir eso. Bueno, pues a lo que iba. Un diagrama de Voronoi realmente, las regiones de Voronoi son una cosa muy sencilla. Tenemos una serie de puntos en el plano y lo que hacemos es, para cada punto, la región de Voronoi su región de Voronoi son todos los puntos del plano que están más cerca de él que de los demás. Y luego el diagrama de Voronoi son las fronteras de esas regiones. Entonces, ¿qué son las triangulaciones de Delaunay? La triangulación de Delaunay sencillamente lo que se hace es unir los puntos que son los centros de las regiones de Voronoi. Son grafos duales que se llaman. Entonces vamos ya al fútbol, que es lo que me interesa. Aquí lo que tenemos es lo que sería el diagrama de Voronoi de la formación inicial del Barcelona de Guardiola. Aquí tenéis a Valdés en la portería, con los cuatro defensas, Busquets, Iniesta y Xavi, Messi, que a partir del tercer año del segundo año empezó a jugar ahí, y Villa y Pedro como falsos extremos. Pero daos cuenta de que la distribución del espacio del Barça es una distribución muy racional. Son polígonos convexos. Bueno, antes de eso, el diagrama de Voronoi y el triángulo de Delaunay conserva, digamos, las propiedades de la red de pases anteriores, simétrica, hay triángulos con ángulos grandes. Y una cosa de la que hablaré dentro de un poquito, que eso hay que pensarlo, ese diagrama, por supuesto, es como un fotograma de la alineación y hacemos las regiones. Cuando el partido empieza, se transforma en algo dinámico y las regiones van cambiando. Pero van cambiando de modo continuo. Cuando se mueve un jugador, la región cambia de modo continuo. Entonces, lo que quería decir es que el éxito del fútbol de Barça de Guardiola se fundamentó sobre todo en dos características, además él lo dice cada vez que puede, que sea su idea del fútbol. Por una es dominar, al contrario, a partir del pase corto y rápido, posesión de balón, y la segunda es lo que se llama el juego de posición, que es dónde están los jugadores en cada momento. El jugador tiene que pensar dónde está en cada momento. Es un desafío de inteligencia del futbolista. Entonces, en el diagrama que he puesto antes, las regiones que aparecen son pequeñas, cada jugador no tiene que cubrir una gran cantidad de terreno, si se va moviendo de modo racional, son bastante homogéneas, son convexos, no hay picos, y además están bien comunicadas. Cada jugador tiene alrededor, a muchos otros, tienen muchas opciones de pase. Entonces eso es lo que favorece ese juego, que además
el Barça en ese momento tenía muchos jugadores que vinieron de la cantera, que habían aprendido eso, muy buenos, para jugar precisamente ese tipo de fútbol. Entonces, este esquema funcionó maravillosamente con ellos. Y lo segundo, que es lo que os decía del juego de posición, el juego de posición es yo dónde estoy en cada momento que pueda ayudar a mi equipo. Pues eso es lo que ellos han implementado en la Masía desde el primer momento, y eso también tiene mucha relación con lo que decía antes José Antonio, de todos los pájaros, recordáis, todos los pájaros que salían, quién es el que los manda. Realmente ahí, cada individuo lo que tiene que fijarse en lo que hacen los de sus alrededores, y a partir de ahí es cómo evoluciona el equipo. A esta gente se les enseñan unas pautas para que globalmente el equipo evolucione de un modo racional. Esta es una manera de pensar el fútbol que surgió en el Ajax en los 70, a partir de Rinus Michels, que ganó 3 Copas de Europa, y que luego llegó al Barça a través de Cruyff, que dijo una frase que entra muy bien en este contexto, que es, al fútbol se juega con el cerebro. Y bueno, hay una parte que es tautológica, pero hay otra que es completamente real, en este sentido. Entonces, ya para terminar, no daros más la brasa, bueno, lo que quiero poneros es un ejemplo de cómo funciona esto. Por supuesto, ni Guardiola ni este término, pero que sepan muchas matemáticas, pero intuitivamente están desarrollando este esquema. Nosotros lo que pretendemos es explicar con un modelo matemático lo que está ocurriendo ahí. Entonces, antes de ello, vamos a retroceder un momentito porque quiero enseñar una cosa. Aquí, en el diagrama de Voronoi. Hay un detalle que es muy importante, y es el siguiente. Cuando un futbolista tiene el balón, pongamos aquí, por ejemplo, Busquets tiene el balón, y tiene a Xavi bastante cerca. Entonces, el peor sitio donde puede estar un defensa que quiera defender esa jugada es en la línea que los une a los dos. ¿Por qué? Porque justo estando de equidistante, el que tiene el balón puede mandarla o bien a la izquierda, bien a la derecha, bien a la izquierda, soltarla a un lado, irse por el otro y el del medio está indefenso. Si tú quieres defender esa jugada, lo racional es o te vas, si quieres que llegue, o te vas por el que tiene el balón, o retrocedes y marcas al receptor. Pero estar en la tierra de nadie, en el diagrama de Voronoi, en la frontera, es lo peor que puede ocurrir. Entonces, ese hecho lo aprovechaba muchísimo el Barça de Guardiola. Bueno, sobre esto se podría hablar mucho porque hay un análisis, yo todo lo que he hecho hasta ahora prácticamente es un análisis estático del juego y hay muchísimo trabajando sobre el análisis dinámico, pero en eso no voy a entrar. Pero en esto último que os quiero contar sí que hay un poquito de análisis dinámico. Bueno, no sé si se verá bien, cuando lo escribo, ¿se ve más o menos? Sí, aquí sí, se ve perfecto. Bien, pues es una jugada que pasa desapercibida, una típica goleada del Barça en una fase previa a la Champions, en este caso al Panathinaikos, en el año 2010, pero para que veáis cómo funciona esto desde el punto de vista geométrico. La jugada es la siguiente. En un momento dado, Messi tiene el balón. Eso ya de por sí ya es bastante malo para el equipo que defiende. Bueno, no lleva. Pero, en este caso, Messi tiene el balón y parece que el Panathinaikos no corre mucho peligro porque tiene ahí un montón de defensas detrás, está organizado defensivamente. Pero ¿qué ocurre? Hay aquí estos dos tipos, las flechitas que van hacia Messi, que son dos defensas que van a intentar quitarle el balón. Pero en un momento dado, Xavi está colocado de modo adecuado justo detrás de la frontera del diagrama de Voronoi, lo cual deja a los dos defensas en el medio, que es dejarlos vendidos, como he dicho hace un momento. ¿Qué es lo que hace Messi? Messi ve que hay un hueco, porque los tíos están en el medio, donde peores situados están, le pasa el balón a Xavi, y Xavi, que lo que más tenía era una mente rapidísima, se la devuelve a Messi. Entonces hemos pasado, mirad, esto está aquí descrito en el diagrama, hemos pasado a la segunda situación, que hay un poco más ordenada, pero lo importante es que veáis que Messi ya ha eliminado dos defensas y está mucho más cerca del área. Ahora, Pedro en la primera foto es un punto negro que está sobre el área, que está marcado por un tío. Mientras todos los demás están pendientes de Messi y de Xavi, que están desarrollando la jugada, Pedro ha dado unos pasos hacia la derecha. ¿Qué ha conseguido con esos pasos hacia la derecha? Que ahora el defensa que más cerca está de Messi está de nuevo en la frontera del diagrama de Voronoi correspondiente, del diagrama que ha cambiado. Con lo cual, ese defensa ya está vendido también. Messi tiene espacio para darle el balón, Pedro se lo devuelve, Messi saca la pistola y pasa esto. ¿Veis la jugada? Esa es Messi, Xavi, Messi, Pedro, Messi, ¡pum! Eso en 2 segundos no se aprecia, es muy difícil de apreciar a simple vista, pero una vez la jugada lo que ha ocurrido exactamente es eso. Y se puede interpretar en términos de diagramas de Voronoi, lo cual es una cosa que creo que es bastante divertida, es el tipo de cosa que queremos explicar. Así que...
Si vuelves ahí no es otra cosa, evidentemente. Así que nada, básicamente esto es todo lo que os quería contar, no me aburro más. Lo que sí quiero es un par de cositas antes de terminar. La primera es recomendaros este libro, porque la mayor parte de lo que os he contado sale de este libro, de David Samper, que es un investigador de Uppsala, al cual, por lo que cuenta, le gusta el fútbol, las matemáticas y los bares, tanto como a mí. Y el libro cuenta muchísimas cosas interesantes, mucho más de lo que yo he dicho hoy. Y lo segundo, antes de despedirme, es, como es la última charla, quiero pedir un aplauso para Alberto, Carlos, los organizadores de este evento tan chulo que siga muchos años. Bueno, no sé vosotros, yo me he quedado boquiabierto, o sea, me dedico a trabajar en diagramas de Bordeaux y triangulaciones de Delaunay, pero ni sospechaba todo esto que me ha contado, y voy a pedirle el libro desde luego a Ramón. Bueno, vamos a abrir el turno de preguntas, que si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre fútbol, sobre matemáticas, sobre hongos, sobre trenes, sobre bares. Bueno, yo no soy matemático y en el mundo de los grafos clásicos, entonces esto puede ser una obviedad. Pero ¿existe alguna estrategia óptima? O sea, ¿existe alguna estrategia sistemática para reconfigurar de forma óptima un grafo si se pierde algún nodo? Yo creo que sí, además Alberto seguramente te puede decir eso más... Bueno, depende de qué se entienda por las condiciones de óptima, ¿no? Sí, pero existe mucho trabajo sobre eso y sí que hay... Depende si hablamos de conectividad, o sea, ya sí que sería meterse en términos más técnicos, pero la respuesta simple, como bien dice Ramón, es sí. Otra cosa es la complejidad del algoritmo. Claro, y demás, sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Cuál sería el diagrama del Madrid ahora? Habría que calcularlo, pero básicamente yo creo que debe ser un diagrama bastante rígido. Debe ser un diagrama bastante, bueno, mientras debe ser un diagrama rígido en el centro, debe ser un diagrama rígido en el centro y debe ser un diagrama que tenga conexiones largas en las bandas, porque los laterales suben y cubren mucho. Pero básicamente y además debe ser un diagrama simétrico hasta la delantera, y Benzema y Ronaldo deben darle un punto grande de asimetría, porque Ronaldo parte de la izquierda y Benzema se suele mover más por la zona central. Pero desde este punto de vista no creo que sea tan óptimo. También es verdad que los jugadores de Madrid no han recibido la educación que recibíamos del Barça justo cuando subieron al primer equipo. Pero yo creo que como diagrama no debe ser tan bonito como el de Guardiola, pero realmente también está dando éxito. Bueno, yo tengo una cuestión que es la siguiente. Para la gente, porque ha dicho el diagrama de Bordeaux y estaba hablando mucho, el diagrama de Bordeaux, si tenemos una serie de puntos en el plano, es la región de Bordeaux y de cada punto son los puntos que están más cerca de él que de los demás. Entonces, si yo estoy aquí y Antonio está ahí, pues Antonio va a llegar más rápido a esa silla que yo, porque está más cerca, la silla está en su región de Bordeaux, ¿vale? Y hay otro análisis que es curioso, que está asociado a un juego y que se aplica al fútbol, que es ir los dos equipos y calculas el diagrama de Voronoi de cada uno, de todos los puntos, los azules y los rojos, y entonces calculas el área de un equipo, de las regiones de Voronoi de un equipo, y el área de las regiones de Voronoi de otro, y según la conectividad de esas áreas y según el tamaño de esas áreas, está ocupando más campo de fútbol porque va a llegar más eso. O sea, por eso no tienes que pasar. Ese artículo es sí, te paso la referencia, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Uy, te va a llegar, pero... Ahí te fue. Bueno, Ramón, una pregunta que a lo mejor es un poco tonta. Cuando nos has explicado los hongos y se parecía bastante al cálculo que habían hecho los ingenieros, los hongos empezaron en el centro de la ciudad. Ajá. Como respuesta óptima,
si pusieran los hongos en cualquier otro sitio, deberían realizar un diagrama similar. ¿Se ha probado a poner los hongos en otra? No, yo creo que el experimento famoso de este profesor solamente es poniéndolos en un punto céntrico. Bueno, yo pienso lo que tú dices, que la configuración óptima debe ser empezando en cualquier sitio. Lo que pasa es que tardaría más en informarla. No sé, ya es lo que también os he dicho antes, que el hongo este como máximo está 2 minutos haciendo este tipo de cosas. Entonces habría que ver si le da tiempo a cubrir toda la superficie si está en un extremo en vez de si está en el centro. Pero como idea lo lógico es que fuera de la configuración. Bueno, pues yo creo que lo que toca es dar muchas las gracias primero a Ramón y después a todo el resto de los conferenciantes y sobre todo también a todos los que habéis asistido y le habéis dado color y calor a este evento. Nos vemos el año que viene, pero aún así, si alguien tiene mucho mono de escuchar charlas de ciencia aquí en Sevilla, cada 15 días organizamos charlas aquí en Boulevard y el 21 22 de septiembre, no recuerdo, el viernes y sábado ese, organizamos en el CICUS un gran evento de divulgación, ¿de acuerdo? Gracias a todos.